Hola, el siguiente video es sobre la propiedad intelectual, el cual hace una breve reseña histórica del cual entendemos la evolución que ha surgido en nuestro país, desde los años memorables en la cual se hizo necesario regular este derecho, el cual conforme el tiempo se empezó a vulnerar, puesto que no existía mayores regulaciones legales que demostraran que el autor de la creación debía conservar. Uno de los más significativos avances legales es la reproducción de las obras, puesto que hoy por hoy se ve tipificado como un delito y con ello vulnera no solo el derecho mismo de autoría, sino que afecta el desarrollo económico del autor. Pero antes de empezar a hablar del registro, primero definiremos qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones. El artículo 2 del convenio, por el que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, al definirla, señala que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades enumeradas en dicho artículo y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. Dentro de las creaciones y actividades que en dicho convenio se considera que forman parte de la propiedad intelectual se encuentran las obras literarias, artísticas y científicas, las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, los fonogramas, las emisiones de radiodifusión, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, los nombres y denominaciones comerciales, y la protección de la competencia desleal. Integración del registro de la propiedad intelectual en Guatemala. Actualmente, la estructura del registro de la propiedad intelectual se encuentra dividida en dos grandes áreas, debido a la gran importancia que posee cada una de ellas y a los temas que regula. La estructura es la siguiente. La primera es la propiedad intelectual, Decreto Ley 33-98, que consiste en derechos de autor y derechos conexos. Es el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión evitar que otros comercialicen, sin su autorización, su expresión creativa, su interpretación o el trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpretaciones. Y segundo, la propiedad industrial, Decreto Ley 57-2000, que se divide en marcas y patentes. Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. Después de saber qué es la propiedad intelectual, pasamos al tema del registro de la propiedad intelectual, que de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 182-2000, es una dependencia del Ministerio de Economía, el cual tiene a su cargo el fomento y protección de la creatividad intelectual, mediante la inscripción y registro de los derechos de propiedad intelectual, los cuales hacen referencia al derecho de autor, derechos conexos y propiedad industrial. En base a lo anterior, se puede concluir que como concepto de registro de la propiedad intelectual, es aquella institución que en el caso de Guatemala se encarga de la promoción del derecho de la propiedad intelectual, así como también del fomento, protección, inscripción y registro de las obras, depósito de estas, contratos, así como también todo lo relativo a patentes, marcas, entre otras atribuciones. Por medio de dicha institución, se promueve la actividad intelectual y se da certeza jurídica de la protección y fomento de las obras que se depositan en él. El registro de la propiedad industrial estará a cargo de un registrador, cuyo nombramiento corresponde al poder u organismo ejecutivo de cada estado contratante, por medio del ministerio u órgano equivalente. Habrá un registrador suplente, que sustituirá al propietario en casos de enfermedad, licencia, ausencias temporales u otros hechos análogos. El registro deberá contar, además, con un secretario y el personal que sea preciso para que pueda cumplir su cometido. Libros que se llevan en el registro de la propiedad industrial. Libro de presentaciones, libro de inscripciones de marcas, libro de inscripciones de nombres comerciales, libro de expresiones o señales de propaganda, libro de modelos, libro de resoluciones, libro de anotaciones preventivas, y el libro de pases. La página del registro de la propiedad intelectual de Guatemala señala que el 20 de mayo de 1886, mediante el decreto número 148, se creó la primera oficina de patentes, la cual era dependencia del Ministerio de Fomento.
Posteriormente, el 31 de diciembre de 1924, mediante el decreto 882, se creó la Oficina de Marcas y Patentes IES, así como el 4 de diciembre de 1944, mediante el decreto 28, dicha oficina pasó a formar parte del Ministerio de Economía y Trabajo. El 16 de octubre de 1956, el Ministerio de Economía se separó del Ministerio de Trabajo y es así, como la Oficina de Marcas y Patentes pasó a formar parte del Ministerio de Economía, disposición regulada en el Decreto 1117. El Departamento de Derechos de Autor y Derechos Conexos forma parte del Registro de Propiedad Intelectual y es la principal autoridad en Guatemala para defender los derechos de autor. Existe también la Asociación Guatemalteca de Inventores e Innovadores, AGDI, debido a que se observó la necesidad de proteger los intereses de los inventores, sobre todo, por la preocupación de la creciente piratería intelectual. Fue creada en junio del año de 2004. Es así como nace el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, el cual actualmente funciona como una dependencia del Ministerio de Economía. Este ha sido nuestro breve resumen del Registro de la Propiedad Intelectual. Agradecemos su atención.